Cuando yo tenía alrededor de unos 2 años y 9 meses, ahí fue donde pude obtener la enfermedad llamada polio. Ahí pues fue una temporada un poco bien difícil para mis padres, ya que su hijo mayor pues recibe polio. Entonces allí comencé a crecer en un estado de enfermedad, en un estado de médico, en un estado un poco difícil, muy doloroso de hecho. El Señor me agarró un día, ya me dijo, te doy el ultimátum. Wow. Dios me dijo, si tú no vienes a mí, voy a enfermar a tu madre y me la voy a llevar. Entonces mi mamá sana comenzó a enfermarse. Totalmente sana mi madre comenzó a enfermarse. Ahí después que ya mi madre estaba al borde de la muerte, donde ya la gente se estaban rifando a mis hermanos, donde uno decía, me voy a quedar con este, yo me quedo con este. Una vez más, estamos aquí en tu canal Esencia Cristiana TV Show. Y bueno, hemos comprobado cada día que las maravillas del Señor son extensas y poderosas. Y hoy tenemos aquí a un hombre que Dios en su gracia y en su misericordia ha hecho cosas maravillosas con él. Y aquí nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible, porque lo que Dios ha hecho es algo extraordinario y poderoso. Y para mí es más que un privilegio poder tener aquí nuestro amado pastor evangelista Raty Martínez. Bienvenido, mi amado. Amén, amado, amén, amén. Placer saludarle y saludar a todas esas audiencias que están aquí con nosotros. Es un inmenso placer, el privilegio y honra que el Señor nos da, pues estar acá en su nación, su segunda nación. Mi segunda nación, así es. Bueno, para mí es un placer y aquí estamos para ustedes. Más allá de una entrevista, quiero que la gente pueda conocerlo. Y lo primero es, ¿dónde nace Raty Martínez? Bueno, Raty Martínez es el primer hijo de Sergio y Rufina, y nace en la ciudad de La Romana, República Dominicana. Allí pues nacimos, el mayor de unos 8 hijos. Y nada, allí pues por la gracia del Señor, mi nación hermosa, República Dominicana, y mi ciudad, todavía mucho más hermosa, ciudad de La Romana. Gloria a Dios. Es una bendición. Hoy estamos aquí en Cancún, México, sí, compartiendo en este espacio, aquí en Esencia Cristiana. Y bueno, me gustaría ir a sus inicios, ir a su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, sí, algunos detalles sí podríamos quizás recordarlo. Por ejemplo, algunos detalles que hemos vivido, pero otros detalles que no han contado. Okay. Por ejemplo, en la ciudad de La Romana, yo nací en el año 1974. Cuando yo tenía alrededor de unos 2 años y 9 meses, ahí fue donde pude obtener la enfermedad llamada polio. Okay. Ahí pues fue una temporada un poco bien difícil para mis padres, ya que su hijo mayor pues recibe polio. Entonces allí comencé a crecer en un estado de enfermedad, en un estado de médico, en un estado un poco difícil, muy doloroso de hecho. Pero recuerdo de eso ya de los 7 años, pude vivir un estado que, como digo, yo creo que Dios estuvo conmigo desde el principio. Porque gracias al Señor, pues siempre hemos visto la vida más allá. Independientemente de que notamos que cambio en nuestra vida, a pesar de que notamos dificultades en nuestra vida, a pesar de que habían puertas que no se nos abrían como a otros. Por ejemplo, una de ellas era estudiar. Queríamos estudiar. Recuerdo yo que siempre mi corazón soñaba con ser abogado, con ser licenciado en leyes. Y era un poco más difícil, pero allí pues fuimos creciendo, me fui abriendo de hecho paso ante una sociedad, ante los jóvenes, pero era un poco difícil, un poco fuerte, no vamos a decir que no era difícil, claro, fue un momento muy duro, habían circunstancias muy agrias, circunstancias donde a veces personas de hecho menoscababan a uno, menospreciaban a uno. Pero todas esas cosas, gracias al Señor, yo entiendo que Dios pues nos dio en ese tiempo como la
la paciencia y aún más Dios como que estábamos en el estado de la inocencia. Que todas esas cosas como que no nos dañaron. Siempre tiramos hacia adelante porque también siempre el Señor pues puso personas muy hermosas alrededor de nosotros. Pero cuando ya usted está en la escuela, siendo un niño, me imagino que tanto en la escuela hubieron momentos complicados. Y yo le pregunto, ¿hubieron momentos de lo que hoy se le conoce como bullying a usted? No solamente en la escuela, sino fuera de la escuela. Pero hay algo importante que sí siempre tuvimos. Mi papá tuvo mucha influencia en mi vida en el aspecto de traer una identidad. Y una de esas identidades es el liderazgo. Desde que estábamos ahí, siempre por la gracia del Señor, como que había ese liderazgo nato. Entonces ya todo mi circunferencia, todo mi contorno, todo mi alrededor, pudiera haber uno que pudiera hacer cualquier cosa, pero yo siempre donde llegaba mantenía como no sé, como que siempre esa conexión y claro está, siempre están las cosas. Correcto. Siempre, aún hoy en día, siempre hay personas que te van a mirar de una forma, otros te van a mirar de otra forma, pero yo creo que sobre todo es tu identidad. Porque yo creo que no es solamente lo que yo pueda decir de ti, sino es lo que realmente tú seas. Correcto. Entonces, a veces hay un momento determinado en tu vida que tú tienes que entender la realidad. O sea, hay un momento que tú eres blanco. Si están buscando un negro, por tú ser blanco, nadie te va a escoger. Si andan buscando un negro, el blanco se queda atrás. Pero si andan buscando un blanco, el negro pues no va a ir. Entonces, eso es una percepción que tú tienes que entender quién tú eres, hacia dónde va y entender tus puntos fuertes y si podríamos decirle tus puntos débiles, conocer tus virtudes y conocer tu flaqueza. Entonces yo creo en esto, yo creo en desarrollar lo que tú eres, seguir hacia adelante y creo que Dios hizo eso mucho y aparte de eso hay algo importante, hice muchos amigos. O sea, yo creo que eso fue algo muy importante. Tú tener personas que te apoyen, personas que están contigo. Y aparte había muchachos de mi tamaño que tenían que saber también cómo lo iban a hacer porque tenían que responder ante cualquier situación. Gloria a Dios. ¿Cuándo usted conoce al Señor? Bueno, lo primero es que en mi casa no eran cristianos. Okay. En mi casa no se hablaba de lo que es el evangelio. En mi casa no se enseñaba lo que era el evangelio. Ahora, pasa mi niñez. En mi niñez transcurre un tiempo sin conocer ni siquiera la palabra Dios. O sea, nosotros no sabíamos quién era Dios. A nosotros nunca nos llevaron a una escuela bíblica. De hecho, que se usaba mucho en ese tiempo la escuela dominical. Correcto, sí. Donde se le enseñaban a uno por la tarde. Yo nunca realmente fui a una escuela dominical, por lo menos que me acuerde yo. Ahora sí, pero cuando ya yo voy entrando a la adolescencia, ya ahí Dios comenzó a llamarme. Y cuando yo entré a la adolescencia, Dios comenzó a hablarme. Recuerdo yo que un día caminando por la calle, de repente pues una señora me comenzó a hablar de Dios y me dijo todo lo que Dios quería conmigo. Yo no entendía eso, realmente no puedo decir que lo entendía, porque a veces uno escucha cosas, pero tú lo ignoras. A veces tú no eliges a Dios, no porque tú rechaces a Dios, sino porque tú no conoces a Dios. Correcto. Entonces era mi caso. Yo no conocía a Dios, yo no sabía quién era Dios, yo no conocía lo que era la existencia de Dios, porque en mi casa lo único que se hacía era beber licor, adorar dioses, la gente que más me rodeaba, mis abuelos, o sea, no se conocía a Dios, pero ya Dios comienza a hablarme a la edad de unos 13, 14 años, aunque no acepté al Señor en ese instante, pero sí ya Dios comenzó a hablarme acerca de su propósito conmigo, de sus proyectos conmigo. Imagínate tú, yo no sabía, si desconocía quién era Dios, ahora voy a conocer qué era predicar, qué era un propósito que Dios quería conmigo. Entonces desconocía todas esas cosas, pero sí, a través del tiempo, ya cuando pasan unos 2, 3 años más, el Señor me agarró un día, ya me dijo, te doy el ultimato. Wow, te doy este ultimato y ahí como que yo no entendía totalmente, pero Dios me dijo, si tú no vienes a mí, voy a enfermar a tu madre y me la voy a llevar. Y ya ahí sí mi madre era cristiana, ya ahí sí mami era cristiana, entonces yo no le entendía tampoco. O sea, para mí eso no era. Entonces mi mamá sana comenzó a enfermarse.
totalmente sana mi madre. Comenzó a enfermarse, entonces ahí después que ya mi madre estaba al borde de la muerte, donde ya la gente se estaban rifando a mis hermanos, donde uno decía, me voy a quedar con este, yo me quedo con este, donde en todo ahí yo me convierto una tarde, me acuerdo que fue como el 2000, fue en el 1994, el 10 de abril, un domingo, como a las 3 y algo de la tarde, llegó una misionera y un pastor a casa. La misionera trabajaba con mi mamá, pero como la situación era tan fuerte, ellos fueron a saber de mi mami, a orar por la familia. Entonces ahí sí, ella me comienza a hablar de nuevo de lo que es el llamado de Dios. Me dice todo lo que Dios iba a hacer conmigo de nuevo. Lo que se me dijo en el pasado, me lo recuerda ahora. Wow. Entonces ahí es donde ella me dice, y si acepta al Señor hoy, lo que Dios te dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Porque Dios me había dicho, si te conviertes, sano a tu mamá. Si no te conviertes, me la llevo. Wow. Entonces ahí acepté al Señor. Cuando acepté al Señor con esta misionera, entonces desde ahí fue como que la venda se me quitó. De ahí es como comencé a ver, comencé mi corazón a sentir la presencia de Dios, comencé a clamar, a rogar, a llorar a Dios. Y yo recuerdo que yo le decía, Señor, si tú eres real, si tú me hablaste real, sana a mi madre como tú lo dijiste, como tú lo dijiste. Entonces ahí es donde ese mismo domingo mi mamá comienza a experimentar una sanidad. Tenía alrededor como un cáncer en la garganta. Eso se le reventó todo el mismo domingo y botó todo lo que estaba allí. Entonces, desde ahí en adelante, gracias al Señor, pues tengo a mi madre viva. Mi padre partió con el Señor, pero tengo a mi madre y ahí es un milagro de más de casi 30 años ya que tenemos en el Evangelio. Wow, impresionante escuchar eso, impresionante. Lo que Dios tiene que hacer para llamar la atención de nosotros. Pero Dios es bueno y maravilloso. Entonces ya cuando usted recibe el llamado del Señor, te dice, bueno, ya es tiempo entonces de buscarle, es tiempo de entender de que Dios me está llamando. Ahora, en ese transcurso de esa decisión del llamado, porque una cosa es cuando uno recibe lo que es el llamado, bueno, Dios me llamó, pero de ahí a la manifestación del cumplimiento muchas cosas suceden. Entonces, me gustaría conocer, luego después de ahí, qué proceso, qué tiempo usted vivió para poder ver o comenzar a realizar lo que ya Dios un día dijo. De una vez. Wow. Bueno, yo llego a la iglesia y cuando yo llego a la iglesia llega este muchacho discapacitado. Pero con todo, ya yo viendo la mano de Dios obrando. Recuerda que yo no vine a la iglesia por una teoría. Correcto. Yo vine viendo el poder de Dios de una vez. Entonces ahí pues ya como a los 2 meses, mes y algo me bautizaron. Porque gracias al Señor dimos testimonio de una vez. Gané el respeto. En ese entonces, ganar el respeto de los diáconos, de los ancianos, era algo muy fuerte. La gente no quería saber de los jóvenes, pero por la gracia del Señor, Dios puso gracia. Esa era mi gente. Las mujeres que oraban a las 3 de la tarde, las ancianas. Con esa era la gente que yo me juntaba, que buscaba a Dios. Entonces, allí comienzo. A los 4 meses de yo ser cristiano, ya yo era director de una agrupación de jóvenes como yo. En esa agrupación, pues nosotros hacíamos muchas cosas. Ayunábamos juntos, buscábamos a Dios juntos, recitábamos poesía, predicábamos, cantábamos, hacíamos de todo, éramos polifacéticos. Éramos 5, 2 hembras y me acuerdo y 3 varones. Y hacíamos muchas cosas para Dios. Ahí estábamos para Dios. A los 8 meses prediqué mi primera campaña. Evangelística, recuerdo yo, como a unas 10 horas de mi pueblo. Prediqué ahí en Barahona. Recuerdo que se convirtieron como 13 personas cuando yo prediqué la primera vez. Entonces, desde ahí seguimos. Ya a los 8 meses también yo era vicepresidente de la Sociedad de Jóvenes. O sea, comenzamos ahí. Pero eso no quiere decir que comenzamos y nos lanzamos de una vez, no. Porque ahí entonces viene lo que es el proceso. El proceso. O sea, yo no me creí, ya soy usado. No. Ya ahí viene lo que son las capacitaciones a nivel de instituto bíblico. Allí vienen las capacitaciones internas, el liderazgo interno. O sea, proceso interno. Desde ahí ya Dios comenzó a formarme, pero en la iglesia local. ¿Cómo usted ya conociendo la situación, ya Dios los llama, ya usted dice, bueno, tengo que de aquí enfocarme
hacia lo que ya Dios habló acerca de mí. Este cumplimiento se tiene que manifestar. Pero al mismo tiempo, sé que de repente le llegaba un pensamiento de obstáculo, es que creo que no lo voy a poder. De repente por la situación física, de repente en cierto momento situación mental. ¿Cómo usted ha logrado superar esas áreas, no solamente físicas, sino también mentales, para dar el paso agigantado? Mire, hay un escenario muy fuerte en mi vida cuando comenzamos. Acuérdate que yo vengo de un proceso con Dios. Entonces, Dios cuando me dice, si te convierte, sano a tu mamá. Si no te convierte, me la llevo. Entonces, cuando Dios me dijo, te doy el ultimato, es tiempo de venir, y yo no vengo, Dios hace lo que quiere hacer. Entonces, ya Dios me da una evidencia de que Él es todopoderoso. Correcto. Entonces ya yo tengo el conocimiento de que no sirvo a cualquier Dios. Yo tengo el conocimiento de que sirvo al Dios poderoso. Aparte de eso, Dios se me revela en la intimidad. Desde muy temprano, desde cuando yo no era cristiano, Dios se me revela, me habla de todo lo que voy a hacer. Entonces hay un escenario dos escenarios en mi vida que yo creo que fueron muy importantes. Uno fue al principio del ministerio, Dios me dijo, lo voy a hacer contigo, esto y esto, y tú me lo volví a decir. Entonces yo había una incógnita en mi corazón y en mi mente, y era, ¿cómo tú lo vas a hacer? Pero ahí Dios viene y me ministra y me dice, tú no tienes que saber cómo yo lo voy a hacer. Lo único que tú tienes que caminar y seguir hacia adelante. De lo demás me voy a encargar yo. Entonces, ahí ya pues, es la duda, la incógnita, las interrogantes ya no están en mi mente. Ya yo no pensaba si yo lo podía hacer, si no lo podía hacer. Ya yo solamente tiraba hacia adelante. Entonces, todas esas cosas me ayudó. Entonces, vuelvo y le digo, también nosotros, Dios nos rodeó de jóvenes valerosos. Nosotros comenzamos el ministerio, éramos unos 5 cuando comenzamos el ministerio. Y fueron jóvenes como yo. El más nuevo en el evangelio era yo. Pero ellos eran muy valerosos y estuvieron conmigo muy de la mano. O sea, Dios me rodeó y me hizo entender que sí se podía lograr. Para que la gente pueda conocer un poquito más, que de repente hay personas que se están preguntando, ¿qué es la enfermedad de polio? Para que usted nos pueda dar una explicación. El polio es una enfermedad que normalmente pues ataca las extremidades bajas del cuerpo. Okay. Normalmente ataca cuando las personas son bebés. Atacan cuando las personas son niños. El polio tiene la capacidad de poder incluso quitarle la vida, porque viene con una fiebre fuerte, viene con diarrea, y la fiebre es tan fuerte que te consume, te golpea fuerte. Wow. Entonces, principalmente, reitero, golpea las extremidades bajas, pero puede golpear otras áreas de tu cuerpo. De hecho, yo fui un milagro, porque cuando en ese tiempo, estoy hablando que yo nací en el 74, no había el criterio, no había la educación que hay hoy en día. Entonces ahí era que apenas se estaban queriendo como poner las vacunas, porque en ese tiempo el polio atacó a muchos niños. Entonces es una enfermedad que principalmente ataca las extremidades bajas y golpea, principalmente cuando una persona es baby y viene como una fiebre, pero es una fiebre que consume, una fiebre que desbarata, una fiebre que destruye lo que son las extremidades bajas y otras áreas del cuerpo. Puede ser el brazo, puede ser incluso a golpear hasta el cerebro. Entonces hubieron muchos niños que murieron por causa del polio. Wow, poderoso y impresionante escuchar cómo Dios en sus maravillas y en su grandeza, aún recibiendo esa enfermedad, a Él le plació guardarlo para hoy llevarlo a las naciones y al mundo, y que el mundo pueda conocer que Dios es un Dios real. Amén. He podido escuchar sus mensajes, que son muy de esperanza, tratando de cambiarle la mente a la gente, de que la gente tiene que ver más allá. Uh-huh. ¿Cómo nace ese mensaje? Bueno, yo creo que ese mensaje nace de Dios. Yo creo que cada hombre y mujer en la vida tiene que entender algo importante, que es el propósito. ¿Para qué naciste? Todos los ministerios
de hecho, son especiales. Correcto. Hay gente que se basa a criticar a otro ministerio o criticar otro mensaje. Es que tenemos que entender algo. Por ejemplo, David, cuando va a enfrentar a Goliat, Saúl quiso ponerle su ropa. Correcto. Pero cuando se pone la ropa, no pudo. Tuvo que quitársela, porque no era la ropa de David, era la ropa de Saúl. Entonces, yo creo que cada cual tiene su mensaje, cada cual tiene lo que Dios le da para la edificación del pueblo. Entonces, entendiendo esto, normalmente yo creo que lo que tú has vivido, lo que tú has vencido es lo que tú tienes que darle al pueblo. Correcto. O sea, si una depresión no te mató, tú tienes autoridad sobre la depresión. Entonces yo creo que todo esto viene de entender el valor de la edificación. Entonces acuérdate que la Biblia dice, y el mismo Dios santifique por completo cuerpo, alma y espíritu. Cuando tú miras y tú dices alma, la gente no entiende que el alma es la parte sentimental, psicoemocional del ser humano, es la que siente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay tantas personas que oran, que ayunan, pero están depresivos. Entonces, si tú no le ministras esas áreas psicoemocionales, si tú no le ministras esas áreas que están dañando lo espiritual, entonces tú nunca vas a ser efectivo. Por eso tú te puedes notar mucha gente que oran, que ayunan, que buscan, pero realmente hay un vacío en su corazón. Correcto. ¿Por qué? Porque el alma. Por eso David dijo, mi alma tiene sed de ti. Entonces, a veces somos predicadores exteriores y yo no critico eso, porque a usted le toca predicarle al cuerpo. Bueno, hay otros que no toca predicarle al alma. Correcto. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ese es el problema de mucha gente. Entonces, pero la pregunta es, ¿de dónde llega esto? Bueno, es que tú no puedes dar otra cosa que tú no tengas. Correcto. ¿Entiendes? El Señor me ha enseñado por mi vida propia que el cuerpo es cuerpo. Pero si el cuerpo, recuérdate esto, si los ojos están contaminados, contaminan todo el cuerpo. Pero Él dice que lo que contamina no es lo que entra, lo que contamina es lo que sale. Entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si tú tienes corazón dañado, va a dañar todas las demás áreas de tu cuerpo y aún va a dañar a lo que te rodea. Por eso dice la Biblia, dame tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si tenemos corazones restaurados, si tenemos corazones edificados, si tenemos vida restaurada, entonces tendremos un cuerpo saludable. Un cuerpo saludable. Entonces yo creo que desde ahí realmente nace lo que es el mensaje de la restauración. Escuchar esto, usted hablar acerca del asunto que se mueve hoy, porque yo digo que es un mover de las predicaciones exteriores, pero usted habla un punto muy importante, que es el tema de adentro, es el tema del alma. Hay momentos que a personas le podemos cambiar la mente de que tiene que vestir de repente como una religión le establece, pero cuando realmente la parte interna va a aceptar, porque hay personas que por fuera visten normal o como alguien quiere, pero por dentro no están vistiendo así, o sea, repudian lo que realmente tienen por fuera. Entonces, hablar del alma, hablar de lo profundo, hablar de lo interno, realmente eso es lo que trae libertad al hombre. Claro. Por eso me doy cuenta que Jesús, si nosotros vamos a la Biblia, Jesús pocas veces habló, bueno, no enfatizó mucho en tema de ropa, sino que enfatizó más adentro de lo profundo, de lo profundo. Claro. Por eso le habló a los fariseos y le dijo que eran como sepulcros blanqueados. Claro. O sea, que por fuera tenían una apariencia, pero por dentro estaban dañados. Y yo creo que esta generación tiene que entender que Dios quiere hacer cosas profundas de adentro hacia afuera. Si no permitimos que Dios entre acá y cambie y liberte nuestra alma, entonces seremos esclavos supuestamente estando libres. Y es que también hay un punto importante. Yo creo en una santidad trina. Amén. Yo creo en una santidad que comienza por dentro. Ahora termina por fuera. Correctamente. Porque yo no creo en el libertinaje. Exacto. Yo quiero hacer esa aclaración. Yo creo en que comienza por dentro. Dios comienza a restaurarte. Porque, por ejemplo, vamos a poner esto muy sencillo. A usted le sirven un jugo de zapote en un vaso y nada más está ese vaso. Si usted lo limpia nada más por dentro, pero lo deja por fuera sucio, cuando me va a echar jugo ahí,
¿Qué usted cree, papá? Exacto. Está limpio por dentro, pero por fuera Está como que sucio. está raro, está sucio. Entonces, pero cuando el vaso lo limpian nada más por fuera, pero por dentro lo dejan sucio. Quizás yo me beba el jugo porque no lo vea. Correcto. Porque por fuera, lo que está sucio por dentro, muchas veces se ve menos que lo que está sucio por fuera. Correcto. Entonces, ahí es donde tenemos los dos problemas. Los dos problemas los tenemos allí. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice, limpia el vaso por dentro y después que esté limpio por dentro, entonces lo limpia por fuera. A mí se me enseñó esto. Yo fregaba. Bueno, acuérdate que te dije que yo cuidaba a mis hermanos. Correcto. Entonces, a mí se me enseñó que tú no puedes, por ejemplo, cuando hay un vaso que solamente tú lo usaste para darle agua a alguien y tú vas a fregar, pero hay otros que tú lo usaste con jugo bueno, vamos a hacer el zapote de nuevo, está famoso el zapote. Zapote. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál de los dos tú vas a limpiar primero? A limpiar primero el que menos sucio esté. Correcto. Porque ese va a ensuciar el agua menos y entonces el otro va a quedar ahí. Entonces, Correcto. Esto es un asunto de esto. Agarrar la limpieza genuina. Ahora, ¿qué es el problema? El problema es que hay personas que limpian por fuera pero dejan sucio por dentro. Hay otros que limpian por dentro pero dejan por fuera sucio. Entonces no es así. Por eso Pablo habla de una santidad integral. Jesús crecía ante Dios y ante los hombres. Correcto. Dice la Escritura. O sea, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser santificados cuerpo, alma y espíritu. ¿En qué? En el interno, en el pensamiento y en el físico. Entonces yo creo en ese tipo de santidad. ¿Cómo conoce a su esposa? Quería Eso. hacer esa pregunta. ¿Cómo conoce a su esposa? Cuénteme eso. Bueno, vamos a agradecerle eso al ministerio. Amén. Porque mi esposa era directora de una confraternidad de jóvenes y me había invitado muchas veces. Y yo le predicaba. Y ahí la conocí. Pero nunca me había fijado en ella. Honestamente, nunca me había fijado en ella. Ella me había invitado, yo la había visto a ella bien trajeada, bien cosa, pero nunca me llamó la atención como así, como mujer. Exacto. Pero sí una tarde, ella llegó a casa a invitarme, pero yo no estaba. Y bueno, me dejó haber mandado. El pastor de ella le insistía mucho que me buscara para que le diera una campaña. De hecho, yo nunca di esa campaña. Y nada. De Dios. Sí, yo creo que una excusa de Dios ahí. Nunca le prediqué esa campaña. Entonces, ahí me invitó. Cuando ya llegó esa tarde, muy sencillita, me llamó la atención. Y ahí sí, esa misma tarde, el acuerdo que le dije, joven, perdóneme. Ella me dijo así como, ¿por qué? Yo dije, no, porque yo no me había fijado que usted era tan hermosa y tan bella. Y ya bueno, nada. Lo segundo que le dije, me gustaría conversar con usted y hacerle pasar una tarde inolvidable. Wow. Todo se fue. De hecho, quedamos en cita, pero me dejó esperando. Bueno, pero la idea es que de ahí sí fue que comencé yo, pues, no sé cómo dirían aquí en México, no sé cómo dicen, cuando tú comienzas a enamorar Aquí le dicen como el cotorreo. El cotorreo. Bueno, ahí fue que comenzamos a cotorrear. Después entonces ahí decidimos, pasó un tiempo, nos volvimos a encontrar y entonces ahí decidimos orar. Ahí duramos como un año y algo orando. Y ahí entonces ya todo comienza a fluir y entonces pues claro, yo le estoy diciendo como que todo fue color de rosa, ¿verdad? Correcto. Pero hubieron muchos procesos fuertes. Bueno, uno de ellos, ¿me puede mencionar uno de ellos? Bueno, un proceso donde la gente, mira, mi esposo y yo duramos un año y algo orando. Ella en su casa, yo en mi casa, no sabíamos nada. O sea, orando, nadie sabía nada. Ella y yo orando, buscando la dirección de Dios. Pero cuando ya salimos al aire, que nos comprometimos formalmente, que ya pusimos hasta fecha para casarnos, ahí comenzó. Ahí comenzó la gente a atacarme internamente, la agarraban a ella, incluso gente que eran de que amiga mía. Porque a veces uno tiene, qué sé yo, esa dicha de muchos amigos, pero poco fieles. Correcto. Entonces ahí sí comenzó los ataques fuertes. La atacaban, le decía, mira, no te cases con él no te va a poder dar hijo, él no te va a mantener. Me hablaban mucho, me daban mucho. Entonces
De hecho, yo recuerdo una vez que yo fui a pedir la mano de ella, no a su mamá, porque Dios trató con su mamá, pero fui a pedirle la mano de ella a alguien que tenía que pedírsela, y esa persona di que me aceptó muy bien. Yo hasta me asusté, porque cuando yo fui, yo recuerdo que yo fui con el que hoy es mi copastor. Yo fui con él, yo hablo siempre de esta forma, yo fui como Rambo. ¿Te recuerdas la película Rambo? Exacto. Yo fui con la cintica, el cuchillo, el arco, bien, porque dije, bueno, esa persona es muy difícil. Pero cuando llego, esa persona hasta estaba haciendo pescado frito. Me atendió con tanto esmero. Y nada. No, y me preguntó, ¿y usted habló con la mamá? Yo dije, sí, hablé con la mamá. ¿Y qué le digo a la mamá? No, que todo estaba bien. Ah, bueno, yo tampoco tengo problema. Yo me eché así para atrás. ¿Qué está pasando aquí? Me quedé, yo dije, bueno, pero todo esto como que... Esto como cuando tú haces fuerza para levantar un saco de 100 libras y de repente lo que está vacío. Exacto. Entonces tú te caes para atrás. Entonces nada, eso pasó, eso fue en el día. Pero cuando llegó la noche, esa misma persona fue donde ella y le dijo, tú te estás volviendo loca. Ese hombre no te lo mandó Dios. Ese hombre te lo mandó el diablo. Dios mío. Hay una serie de palabras y cosas. O sea, fue muy difícil. Pero gracias al Señor, Dios se glorificó. Nada, y Dios le mostró a ella. Y ella le puso de hecho una señal a Dios. Le digo, si su mamá, que no era cristiana, que nunca había pisado una iglesia, si su mamá se convertía, era porque nuestra relación era real. Wow. Y una tarde le llegó la mamá convertida. Y le digo, me convertí. Bendito. Búscame falda, que me convertí. Una mujer que nunca había puesto falda ni había ido a una iglesia. O sea, entonces de ahí Dios se glorificó. Dios se glorificó. Poderoso es el Señor. Y hoy ya tiene tres muchachos. No, realmente eran 4. Yo la he embarazado de 4. Lo que pasa es que perdimos la primera bebé. La primera bebé la perdimos de 8 meses en la barriga de mi esposa. Era una hembrita, pero gracias al Señor eso fue un proceso. Después de ahí tuvimos a Girandi, que es nuestra niña mayor, una niña hermosísima, parecida a la mamá, llena de talento, de dones. Con un liderazgo muy bonito. Amén. Tenemos a Manuel David, que es el segundo, porque oye, ya yo había engendrado 2 hembras. Y yo le dije, Señor, necesito un varón. Y Dios me dijo que tú esperas para hacerlo. Y lo hice. Entonces ahí ya el varoncito Manuel David de 9 años, él es que toca la batería de la iglesia. Wow, un tremendo siervo de Dios. Y también tengo a mi chiquita, la alegría, la que me rejuvenece, Miranda Esther, la que me hace dormir a las 4 de la mañana. Sí, tiene 1 año y algo, pero una energía. Dios hizo un milagro también con ella. Amén. Ella la tuvimos prematura, pero no hubo que ponerla en incubadora ni nada. A las 30 semanas ya había madurado la placenta para dar a luz. Tuvo que esperar ahí unos cuantos meses más para poder. Pero Dios hizo su obra, gracias al Señor, y nada, estamos aquí. Amén. Un mensaje, amado, para aquellas personas que en su mente están limitadas y creen que por una situación, por una enfermedad, por una situación física, por una situación mental están detenidos. Un mensaje para esas personas que están en ese estado, que salgan de ese estado y que puedan levantarse a cumplir el propósito de Dios. Mira, yo creo que estamos en un tiempo de transición. Amén. Yo creo que estamos en el tiempo de transicionar nuestra mente, nuestro corazón. Yo creo que estamos en un tiempo donde hay una historia bíblica que me impresiona mucho, que es la de los leprosos. Cuando están sitiando Samaria, donde todo Israel está cerrado porque quieren matar a Eliseo y no puede salir nadie. Exacto. Entonces, esta historia dice que habían unos leprosos allí. Entonces, los leprosos están en medio de los 2 campamentos. Ellos no pueden entrar al campamento de Israel porque son leprosos. La ley le decía, hay que matarlo. Pero no pueden ir al otro lado porque está el campamento de los adversarios. Así es. Pero hay un problema. Y es que ellos estaban en el centro, pero no tenían alimento. Imagínate, leproso y sin alimento. No puedo ir aquí porque me matan. No puedo ir aquí porque me matan. Entonces ellos dicen, si vamos allí, como quiera vamos a estar muertos porque ahí no hay alimento. No hacemos nada yendo al palacio. Así es. Vamos donde nuestros adversarios, que quizá
que quizá ellos tengan misericordia y nos den algo de alimento. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos fueron, se dieron cuenta de que ya Dios había hecho la obra. Y Dios usó a los leprosos para bendecir a toda una nación. ¿Por qué? Porque se atrevieron. Así es. Hay un momento que estamos en el centro y en el centro tenemos que tomar una decisión. Tenemos que sobrepasar nuestras limitaciones, pasar nuestras debilidades. Entonces, no hacemos nada, porque esa es la palabra contundente de los leprosos. Ellos dijeron, si nos quedamos aquí como quiera, nos vamos a morir. Entonces, yo creo, amado, que es un tiempo de transicionar. Yo creo que es un tiempo que usted tiene que levantarse. Hay cosas que siempre van a estar, pero usted tiene que levantarse en el poder del Espíritu, y creemos rotundamente que es un tiempo donde la iglesia, donde el ser humano, donde el hombre tiene que aprender a transicionar. Gloria a Dios. Damos gracias al Eterno por esta oportunidad que Dios nos brinda de, compartir con usted, amado. Gracias por permitirme poder hacerle esta pequeña entrevista. Créame, estoy muy agradecido con el Señor. Y también ese público que estará allí escuchando este maravilloso tiempo y este espacio en Esencia Cristiana TV Show. Así que más que una honra es poder tenerlo acá. Y así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, compartir este testimonio, esta entrevista a nuestro amado Rati Martínez, que yo creo que Dios hablará a tu vida. Así que bendiciones y muchas gracias.